yo sé que, sana doctrina, ya van a empezar. Pero mira, es necesario entender bien. Yo sé que la mayoría de los que, la gran mayoría, por no decir casi todos, han oído esa expresión, ya entienden más o menos, y creen que dominan el tema, pero tal vez no sea del todo cierto. Ahorita van a ver en la manera en cómo lo desglosamos, tal vez sí falta más entendimiento sobre este tema, y está relacionado con el sermón que viene el otro domingo, está muy relacionado. Si captamos bien este tema, nos va a ayudar a poner en práctica lo que vamos a ver el domingo que entra, que está relacionado. Entonces, el hermano Luis Cota leyó Tito 2:1, pero tú habla lo que estás de acuerdo con la sana doctrina. Bien cortito el versículo, ¿verdad? Pero es bien conciso y muy sustancioso. No vamos a predicar ese versículo, pero sí el tema, ¿no? Sana doctrina. Mira, en mi caminar escucho muchas veces que me dicen, hermanos, yo predico a Cristo. Yo predico sobre el amor. ¿Sí? Yo predico sobre la palabra. No predico doctrina. Y me cae en la boca, según ellos. Dice, porque la doctrina divide, me dice. Y sí es cierto. Gracias a Dios, es cierto. Ahorita te voy a explicar por qué. Mira, cuando yo inicié, yo llegaba a la iglesia y hablaba, no, mis hermanos católicos, mis hermanos apostólicos, mis hermanos testigos de Jehová, los mormones, todos eran mis hermanos. Entonces el liderazgo me empezó a parar el alto y empezó a corregir, no, son tus hermanos, no, son tus hermanos. Y yo, estos líderes no tienen amor, decía yo, están mal. Y en otra ocasión, una persona de la iglesia, una hermana, tenía muchos problemas personales. Yo iba llegando y yo me acerco, dice mi esposa que me encanta meterme en problemas. Yo llegué y la asesoré, según yo, a la hermanita esta y le digo, tienes que ir con un psicólogo para que te ayude, ¿no? En ese tiempo, mi pastor cuando se entera, me jala y me dice, ¿qué estás haciendo? Y pues obviamente me llamó la atención y me reprendió en amor. Ok, yo no entendí que había hecho mal, ¿no? En una ocasión, platicando también con unos matrimonios que tenían muchos años ya, que tienen sus hijos chiquitos igual que los míos, pero yo era nuevo, entonces me empezaron a hablar, no, mis hijos cuando crezcan en el noviazgo, no voy a dejar que hagan esto, no voy a dejar que hagan lo otro, y así me empezaron a decir un montón de cosas, y yo me asusté y dije, están locos estos hermanos, están bien locos. Hoy en día los admiro, ahorita, para ver si te das cuenta a dónde voy. Después, en otra ocasión, otra familia, que ya tenía muchos años en el cristianismo, educaban a sus hijos en el hogar. Los tenían aislados, según yo, y yo me los comí y dije, estos cuates están pero totalmente errados. ¿Qué es eso? Dije yo, ¿no? Así me quedé. Fíjate los ejemplos que te estoy poniendo. Y en una ocasión también yo tenía como 3 meses de conocer a Cristo, o 4 meses de conocer a Cristo. Recuerdo perfectamente, me estaba bañando, y gráfico yo, ¿verdad? Bueno, estaba yo, y en eso sentí en mi corazón que Dios me hablaba, no audiblemente, yo sentí, y me decía, vete a Mochis. Yo vivía en Obregón, vete a Mochis, vete a Mochis. Salí, agarré mi camioneta, me fui a la llantera, le puse llantas nuevas, empaqué y me vine. Sí, bueno. Ahora, ¿por qué te digo eso? Yo era muy nuevo, y a todos juzgué mal, todos los ejemplos, te fijas, yo los juzgué mal. Pero después me puse a dedicarme a estudiar las escrituras, y ¿sabes a qué conclusión llegué? Todos los ejemplos, el único que estaba mal era yo. Todas las demás personas estaban bien. Todos los ejemplos, yo estaba mal. ¿Sabes por qué estaba mal yo? Porque tenía mala doctrina. Yo no tenía la doctrina sana, yo no la conocía todavía. ¿Sí? Para que veas lo importante que es. Muy importante. Acuérdate, la teología se vive, nada más está aquí. Hay gente que critica ciertas cosas. Mira lo que dice este pasaje. Salieron de nosotros, ¿no? Es un hermano el que está hablando. Salieron de nosotros, salieron de aquí. Cuidado, no malinterpretes, fíjate, ahí aplica la sana doctrina. No malinterpretes esos que se fueron de una iglesia para ir a otra iglesia mejor o porque les queda más cerca. De eso no está hablando. Está hablando de los que apostatan. Salieron de nosotros, pero ¿qué dice? No eran de nosotros. ¿A qué se refiere? De la familia de la fe. No eran de nosotros. Porque si hubieran sido, habrían permanecido con nosotros, con la iglesia universal, no la iglesia local. Pero fíjate, ¿por qué permitió Dios que salieran? Ahí está. Para que se manifestaran que no todos
son de nosotros. Es decir, los que se van y no vuelven y se van al mundo, la realidad es que no pertenecen a nosotros, no son nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen falsa doctrina. La doctrina divide a los que no somos hermanos, pero une a los hermanos. Divide a los que están mal, aún como hermanos, pero une a los que están sanos en la doctrina. ¿Se entendió? Mira, siempre que toques cualquier tema, el que sea, expresa tu doctrina. Esta va a ser buena o mala, sana o errada. ¿Estamos? Yo no puedo hablar de lo que Dios desea, su voluntad, sus atributos, qué es el santificar, cómo es el camino cristiano, el carácter de Dios, qué hay del castigo, del infierno, la segunda venida, las relaciones personales, cómo es el matrimonio según la palabra. Todo eso no lo puedo hablar si no tengo doctrina sana. Involucra doctrina siempre. Así que esas personas que dicen, no, yo no hablo doctrina, todo el mundo hablamos doctrina, solamente que bien o mal. ¿Sí? Es imposible hablar de algo y no hablar de doctrina. Mira, las personas que dicen que ellas son más amorosas y no defienden la postura de la sana doctrina por temor a ser acusadas, a que ser contenciosas, es falso. Hace poco estaba predicando Yosimar sobre Judas y habla de contender ardientemente por la fe. Y la fe involucra la sana doctrina, ardientemente. La sana doctrina no puede callarse, no puede ocultarse. Prácticamente Cristo murió por ello, por hablar la verdad. Y la verdad es sana doctrina. Hace muchos años, no sé, 10, 12 años, el pastor Brian organizó unas conferencias aquí en Mochis sobre las doctrinas de gracia, fíjate, las doctrinas de gracia. Y el pastor Julio de la iglesia Aurel nos prestó el local. Nada más 4 iglesias, la nuestra y 3 iglesias más, enviaron muy poquita gente. Y tuvimos muy poquita gente, éramos 4 iglesias y bien poquita gente. El resto de las iglesias se enteraron, la mayoría, no todas, y se pusieron de acuerdo para no asistir. Es como un boicot en contra de la sana doctrina. Fíjate que te das cuenta. De Mochis, 4. Para que te des cuenta de lo que está pasando. Es serio. Por eso el versículo fíjate lo que dice, a veces se capta. Pablo le está ordenando a Tito, es una orden, no es una invitación. Es Tito, si quieres, si se te antoja, no, es te estoy ordenando que donde tú estás pastoreando se enseñe solamente la sana doctrina. Es más, está prohibido otra doctrina que no sea la sana. Está prohibida la falsa doctrina. Es un mandato que aplica a nosotros también. Está vigente. Y el mandato es hablar, cuidado. Yo puedo tener sana doctrina y quedarme callado. No quiero contender, no me voy a meter en problemas, no me involucro. Eso es diluirse. Tienes que hablar la sana doctrina. No reservarme, no ser conciliador. Ten cuidado con esa palabrita. ¿Sí? Somos pacificadores. Jesús discutió con los líderes por defender la sana doctrina. ¿Sí? Y entiende, solamente hay una sana doctrina, no hay varias. Hay posturas que han dicho las personas. No creo en las posturas, nada más una sola sana doctrina. Ahora, hay posturas donde la Biblia da libertad. Por ejemplo, la Santa Cena, ¿cuándo se tiene que hacer? No dice nada en la Escritura. Si tú la quieres hacer todos los domingos, el primer domingo de cada mes, no hay ningún problema, ahí no entran las posturas. Pero cuando entramos ya en doctrinas donde la Biblia es clara, ¿sí? Ahí no hay posturas, nada más hay una doctrina sana, solo una. No importa si tienen otra postura, están mal. El que tiene la postura de la doctrina sana está bien. Ahorita vamos a explicar, yo sé, ya te están saliendo preguntas, yo lo sé. Mira, las iglesias que no son muy firmes o sólidas, y me refiero a doctrina, o los hermanos en individual que andan y critican a las iglesias o personas como tu servidor que defienden mucho la sana doctrina, que se ven como exigentes, autoritarios, o nos han calificado como soberbios, ¿sí? Porque dicen que somos muy tajantes, radicales, hasta legalistas me han tachado, o le falta gracia al hermano. Simplemente estamos obedeciendo la palabra. ¿Sí? O sea, yo para qué quiero ganarme la enemistad de las personas, por defender la verdad. No lo hago por gusto, ¿verdad?
Mira, y la verdad, en el fondo, muchos no entienden la sana doctrina o lo que es la ideología, lo minimizan, otros lo critican, o en el fondo no lo entienden y no lo viven. No lo viven. Me doy cuenta, por ejemplo, hay gente que conoció cierta iglesia por acá, cierta iglesia por acá, y yo la conozco, que no es sólida, o su pastor no es sólido en la predicación, y viene a la iglesia de nosotros y oye al pastor Brian o a otro hermano y le digo, ¿qué te parece? Pues es igual, no veo diferencia. Y yo, no está entendiendo la sana doctrina, no es posible, y no es porque nos estemos jactando. ¿Me explico? Oye, ¿escuchaste este sermón de Pastor MacArthur? Sí, ¿y cómo lo comparas con la de tu pastor? Es lo mismo. Y no es cierto, no puede ser lo mismo. Digo, conociendo la iglesia donde viene, que no es sólida, a eso me refiero, ¿no? Para que se entienda. Esas personas, quiere decir, no tienen discernimiento y no están captando la sana doctrina en el fondo, ¿verdad? Ese es el diagnóstico, en realidad. Mira, tenemos que mencionar todo esto ahorita. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Todo eso. Tenemos que hablar un poquito qué son los reformadores, los protestantes, qué significa declaración de fe, qué es tomar en serio la palabra de Dios. Hay influencias negativas, el discernimiento, la interpretación correcta, aplicación, el dar gloria a Dios, el fundamento, baluarte y el celo. Eso se tiene que mencionar, ¿verdad? Reformadores mencioné, no sé si has oído, algunos a lo mejor no han oído ese término, pero es muy común en las iglesias como nosotros. Es un movimiento que empezó. La idea de los reformadores fue como en el 1500 aproximadamente. La idea era que la iglesia católica estaba sumamente torcida. Ellos no la querían destruir, querían reformarla, que volviera a las escrituras. Obviamente los católicos se negaron. ¿Por qué? Por su mala doctrina. Entonces, ¿qué hacen? Expulsaron a los reformadores. A todos esos monjes los expulsaron, otros los mataron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos reformadores, al ir a la escritura y encontrar la sana doctrina, se dieron cuenta que estaba mal y quisieron reformarla. La iglesia católica no quiso, bueno, son expulsados. Gracias a ese movimiento es que el día de hoy hay iglesias como estas, que el día de hoy le llaman bíblicas, pero el apellido viene siendo reformadas. Gracias a Dios, ¿verdad? Muchos me preguntan, ¿pero qué denominación son? Somos bíblicos, porque si le digo reformados muchos no entienden, pero en realidad somos reformados. Gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios, ¿verdad? Porque fue un movimiento muy firme y muy sólido de las escrituras, ¿verdad? Realmente empezaron a purificar casi todo, no todo, ¿no? Tristemente algunas cosas no les alcanzó el tiempo, ¿verdad? Bueno. Y el día de hoy, antes, a partir de ahí, prácticamente todas las iglesias cristianas eran reformadas o bíblicas, de diferente denominación, no importa. El día de hoy es raro encontrar iglesias reformadas. Yo estoy en un grupo de unos pastores que no viven aquí, viven en Estados Unidos y aquí, y a veces preguntan, oye, una iglesia en Veracruz, oye, una iglesia en Tijuana, o una iglesia en Guadalajara, y no contesta nadie. Por ahí a los días, creo que hay una por acá, pero no sé si está muy bien. Se ha vuelto todo un reto recomendar iglesias. ¿Sabes por qué? Porque casi no hay iglesias sanas, con doctrina sana. Casi no hay. Hoy muy poco. Hoy es una minoría las iglesias bíblicas, por decirlo de un modo, ¿no? Tristemente, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué se les llamó también protestantes a este grupo de reformadores que iniciaron? Porque son personas que creen y conocen la verdad y son un protestante del error y un defensor de la verdad. En realidad nosotros deberíamos ser protestantes del error. El pastor John MacArthur, mira, comentó en una ocasión que en uno de sus libros expresó que cuando él se graduó del seminario y empezó a pastorear, que empezó bastante jovencito, creyó que solo se iba a dedicar a pastorear, a predicar en su iglesia. Pero ¿sabes qué pasó? Que más tarde se dio cuenta de que gran parte de su ministerio, gran parte del tiempo y el esfuerzo que le dedica es a defender la verdad. No nada más dentro de su iglesia, ¿no? A defender la verdad de los mismos hermanos de otras iglesias que tratan de difundir sus ideas erróneas y doctrinas falsas. El pastor MacArthur es una persona muy respetada, muy querida, pero también muy odiada dentro del medio evangelístico. Qué triste, ¿no? La primera vez que fui a una conferencia a su iglesia, iba entrando yo, así, pues es enorme y miles de personas ahí, y en eso, antes de entrar, había varios sujetos con unas pancartas de que las doctrinas de la gracia son satánicas,
las doctrinas de MacArthur, es un hereje y así. ¿Qué es eso? A esta plena luz, en el año 2000, veintitantos. Esa es doctrina falsa. Todavía hay gente que se opone tajantemente a eso, ¿verdad? Uno de los primeros libros que escribió John MacArthur, el Evangelio según Jesucristo, que te lo recomiendo ampliamente. Ahí me cambió la vida hace muchos años ese libro. Bueno, cuando él terminó de escribir ese libro, recibió amenazas de muerte del medio evangélico. Pastores le dejaron de hablar. ¿Sabes por qué? Por doctrina sana. Porque habló de la verdadera fe. Cuando el primer libro que yo leí, estaba en otra iglesia, ya se me olvidó el nombre, ¿no te acuerdas? 40 días con propósito, ¿de quién? Rick Warren, un pastor bautista. Yo me lo comí y me fascinó el libro. Entonces llego a otra iglesia donde me cambié y lo empiezo a recomendar. Y el pastor de la iglesia me paró delante y me dice, este libro no lo recomendamos aquí. Le digo, no, yo lo leí, me ayudó muchísimo. Dime dónde habla del arrepentimiento, me dice. Dime dónde. Falsa doctrina. Entonces, habló muy bonito de la fe y le quitó el arrepentimiento a este pastor. Falsa doctrina. No estoy diciendo que era hereje. Aclaro, ¿no? No estoy diciendo que es hereje. Pero no es para que den cuenta de qué sutil es la falsa doctrina. Hizo muy bien este pastor en detenerlo. Ve lo que dice aquí. Ve las indicaciones que Pablo le da al pastor Timoteo. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, citarlo, sepas cómo debes conducir. ¿Cómo tenemos que actuar en la iglesia nosotros? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Que es la casa de Dios viviente, que es columna y baluarte, sostén de la verdad. La responsabilidad de nosotros, no nomás del pastor, la responsabilidad de todos nosotros es ser columna y sostén de la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Con sana doctrina, no hay otra. Proclamándola, hablándola, defendiéndola, no callándome, no ser conciliador. Es que la postura de ellos, no. Y no juega eso. ¿Sí? Debemos preservar la verdad de Dios sin tacha, sin error, sin alteración, sin dilución. Porque es bien fácil diluirme y estoy bien con todos. ¿Sí? Recuerda, la iglesia somos nosotros. Si el apoyo, nosotros tambaleamos, si el soporte falla, el cimiento falla, la verdad se tambalea y se cae. Y se cae la verdad. Por eso tenemos que ser muy celosos, radicales, pero amorosos, pero radicales. ¿Verdad? Mira, edificados, ¿cómo se construye la iglesia? Fundamento es cimiento. ¿Cuál? La enseñanza de los apóstoles y los profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento. Profetas, Antiguo Testamento. Es decir, este es el cimiento. No que piensa Brian. Hay gente que me ha dicho, es que no me importa qué opina Brian. No me importa qué dice Antonio. ¿Qué dice la Biblia? Sí, pero ¿usted qué opina? Eso no importa. ¿Qué dice la Escritura? No nosotros. Porque ese es el cimiento. ¿Sí? El fundamento. ¿Sabes cómo empezó la iglesia cristiana? La primera iglesia cristiana, ¿cómo empezó? Fíjate cómo lo dice. Perseveraban. ¿Sí? Se aferraban. ¿A qué? A la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Continuaban, defendían la enseñanza. ¿Por qué? Porque es el fundamento. No la cambiaron, no la modificaron. En cuanto acabó la primera generación, no pasó nada. Fueron fieles. ¿Verdad? Una iglesia sumamente bíblica y Dios la bendijo tremendamente porque se aferraron a la doctrina. Ni disolución ni alteración. Y eso tiene mucho que ver con la responsabilidad del liderazgo, obviamente. ¿Verdad? Ahora, yo sé que tú has oído, oye, espérate, pero todos dicen que son bíblicos. Todos usan la misma Biblia. ¿Por qué hay tantas posturas? Pues, ¿por qué unos dicen que es falsa doctrina o doctrina sana? ¿Por qué? Bueno, solamente existe una interpretación correcta. Solamente. El Espíritu Santo escribió para dar solamente una sola interpretación. Porque me acuerdo, yo tenía una librería cristiana y me llegaban muchos hermanos y me decían, mira, espérate, este versículo para mí significa esto. Eso no existe. No existe el que para mí significa eso y para el hermano significa otra cosa. No. El Espíritu Santo nada más escribió una sola interpretación. Aplicación hay un montón. Pero la interpretación es única. El problema es que la tengo que encontrar.
ahí entra la hermenéutica, ahí entra la interpretación y la responsabilidad del liderazgo. Hermenéutica es la ciencia que se usa para cualquier texto para estudiarlo, en este caso la Biblia. Entonces, la gente que tiene mejor hermenéutica, la gente que aplica mejor las reglas de la hermenéutica, va a llegar a ser más bíblica o va a tener mejor sana doctrina, en teoría. ¿Estamos? Entonces, es muy importante eso, a poder aplicar la hermenéutica de una manera correcta. Te voy a decir por qué, porque las escrituras son perfectas y son inerrantes. No se puede contradecir. Si en un versículo me dice A y en el versículo acá me dice B, no puede ser eso. Tengo que conciliar eso, no se puede contradecir. Aunque aquí aparentemente parece que se está contradiciendo. No, lo que pasa es que yo estoy interpretando mal. Tengo que buscar otro versículo que me aclare esos dos. Tengo que buscarlo. Esa es la manera de empezar algunas formas de interpretar, ¿verdad? Entonces, las iglesias que su interpretación está en más armonía totalmente son más bíblicas. ¿Sí me explico? Yo sé que hay pasajes, como por ejemplo, tenemos algunos meses que terminamos Apocalipsis, que es bastante polémico Apocalipsis, porque hay muchas posturas en ella. Entonces, pero la mayoría que tienen otra postura empiezan a tener problemas con ciertos pasajes, especialmente del Antiguo. La postura que llegamos, no gracias a nosotros, sino por gracias a Dios y otros teólogos, entendemos que casi toda, en su mayoría, está en armonía. No porque nosotros lo descubrimos, no es jactancia. Es porque otros teólogos adelante de nosotros nos dieron esa interpretación, que es de Dios. Mira, por ejemplo, hay textos en donde la oración dice que puedes pedir todo en el nombre del Señor. Y eso lo usan mucho los carismáticos, algunos pentecostales, ¿no? Para decir, tú pídele con fe a Dios y Él te va a dar. Tengo años pidiéndole la lobo y nada. No sé qué está fallando ahí en mi interpretación. Pero si te vas a otro texto, va a decir que pidas conforme a su voluntad, que es esta. Y si te vas a otro texto, dice que aquellos que cumplen sus mandamientos es a los que Dios oye. Entonces ya se están juntando un montón de requisitos para que Dios escuche tu oración. Ya no nomás pedirle lo que tú quieras, ¿te fijas? Eso es sana doctrina. Una iglesia de 200 miembros, por ejemplo, y tiene un pastor. Otra iglesia tiene 200 miembros, también la misma cantidad, y tiene 4 pastores, varones. Lo más probable es que esta iglesia sea más bíblica, tenga mejor doctrina. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña liderazgo masculino plural, nunca singular, nunca. Eso es nuevo, tendrá 100, 200 años, que hay iglesias con pastor. No, son pastores. Y ahora es tan común que es muy raro ver iglesias con pastores, pero eso no está mal. Bueno, dependiendo del número de personas. No vas a tener una iglesia de 10 personas con 3 pastores. Pues no, ¿verdad? Ok, el día de hoy abundan iglesias con pastoras. Y tú dices, pero pues si las mujeres ahora estamos empoderadas, ¿por qué no? ¿Dónde dice que la mujer puede pastorear? Y usan versículos, El otro día me llegó un video ahí donde defendían la posición de las mujeres. Todos alterados los textos. Todos, un montón de textos, yo creo que eran como 10. Todos alterados. ¿Por qué? Por falsa doctrina. No hay ni un texto que avale que la mujer puede enseñar en la iglesia. Ni uno. No hay ni uno. Y el que usan es el peor. Por acá en Jueces, Débora. Peor ejemplo. Y es el que se apoya más, porque Débora ayudaba a juzgar. Peor ejemplo, fíjate. O usan mucho el de Gálatas 3:28, algo así, de que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y dice, ¿qué hubo de eso? Entonces en realidad no, está hablando de la iglesia, de que la iglesia puede ser cualquier tipo de persona. No está hablando absolutamente de liderazgo. Pero ellos lo distorsionan. ¿Por qué? Porque no tienen sana doctrina, ¿no? Hay iglesias que tienen apóstoles, hay requisitos para los apóstoles, ya no se pueden cumplir, porque uno de ellos es haber visto físicamente resucitado a Cristo. Cristo ya se fue, ya no ha vuelto. No puede haber apóstoles. Ya no existen, no puede haber, ¿verdad? Iglesias que te enseñan que te puedes divorciar y volver a casar. ¿Dónde dice? Porque en Mateo, únicamente Mateo en 2 ocasiones lo menciona. Qué casualidad que Mateo lo menciona nomás. ¿Por qué? Hay una razón que tiene sana doctrina.
Pero Esdras permitió que se divorciaran cuando regresó del exilio. ¿Por qué? Hay una razón muy explícita para permitir el divorcio. Ahí. Pero ya no hay divorcio. No existe la palabra divorcio en el vocabulario cristiano. No existe. ¿Verdad? El día de hoy tenemos iglesias que apoyan a su pastor que estudia psicología. ¿Cómo es posible eso? No es entendible. En vez de consejería bíblica, psicología. No les va a ayudar, les va a estorbar eso. ¿Por qué? Porque no tienen sana doctrina. Si entendieran sana doctrina, se darían cuenta de que apártate totalmente de eso. ¿Verdad? ¿Te fijas cómo la sana doctrina tiene mucha injerencia en la vida en todos los aspectos? Mira esto. Procura, insta, trata urgentemente de presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo se presenta a alguien aprobado a Dios? Fíjate lo que dice. Que usa bien, haz de cuenta esta palabra en griego, que traza bien, es como los curtidores de antaño del cuero, para no desperdiciar nada, usaban como un tipo de navaja o exacto, y tienen que hacerlo bien delineadito y no moverme nada para no hacer ni un desperdicio. Bueno, es lo mismo, dice, que traza bien la palabra aquí. El griego es un verbo activo, a la segunda, tienes que averiguar todo esto. No, pero no sé griego, bueno, hay libros que te van a ayudar. Tienes que saber todo esto. ¿Por qué usó esa coma ahí el Espíritu Santo? ¿Por qué acá usó un indicativo? ¿Por qué acá usó un verbo en primera o segunda persona? Todo eso tienes que saber para ver qué está diciendo. Que usa bien, que interpreta bien la palabra de verdad. Ahí está el hermenéutico. Eso es hermenéutico. ¿Verdad? Entonces, alguien que no tiene sana doctrina, ¿sabes qué? Debería de sentir vergüenza. Y no debes de pararte en un púlpito. Y no es soberbia lo que estoy diciendo. Simplemente lo digo en la autoridad de la palabra, porque ahí lo dice. Nadie que tiene mala doctrina puede pararse. No debería de pararse. Es vergonzoso, porque estás diciendo mentiras de Dios. Dios dice eso, no lo dijo, tú lo estás malinterpretando. O sea que alguien con doctrina errónea debe avergonzarse. Es alguien que no ha sido lo suficientemente diligente para buscar el significado correcto. Por lo tanto, Dios lo reprueba. Son palabras fuertes. Por eso debemos ser muy cuidadosos, meticulosos, diligentes para llegar a la conclusión de este es el significado. Esta es la postura bíblica. No es fácil. Y se necesita ser valiente, no soberbio, como algunos han dicho. Por eso hay una advertencia en Santiago. Mira, yo sé que a la mayoría nos encanta enseñar. Y no está mal eso. Y si tienes el verdadero llamado, qué bueno. Pero mira, hermanos, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque hay más condenación. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de que te expongas a decir algo que Dios no dijo. Así que ten cuidado. Si Dios no te ha llamado a enseñar, no lo hagas. Y si no te ha dado el don para estudiar la Biblia, mejor no me enseñes. No todos lo tienen, ¿verdad? Hace, no sé, un par de años, creo, ya ni recuerdo, hubo un estudio que alguien impartió en la iglesia durante 3 domingos surgió la polémica porque son preferencias personales o son mandatos. Ya había una diferencia de que si esto es realmente un mandato o entra en las preferencias personales. Y si son preferencias personales, si las cumplen o no las cumplen, no es pecado, porque son preferencias personales. La Escritura ahí no lo condena, pero había gente que decía, no, es que es pecado eso, es pecado bailar. ¿Dónde dice? Y nosotros decíamos, no, es una preferencia. Ahora, hay de bailes a bailes, obviamente, hay bailes que sí son pecaminosos, ¿verdad? Y hay otros que son permitidos dentro de ciertos parámetros, ¿no? Y así muchas cosas vimos, y ahí nos dimos cuenta porque hubo una resistencia de un gran grupo de personas, que gracias al cabo del tiempo, ese grupo se redujo a 2, 3. Gracias a Dios. Quiere decir que con el paso, tenían mala doctrina, pero con el paso del tiempo maduraron, adquirieron discernimiento y pudieron entender la sana doctrina. Y uno lo cambiaron aún en sus preferencias. Gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la razón para ser tan celoso y defender tanto la sana doctrina? Una de las razones es que todo lo que es de Dios es sumamente sagrado. ¿No te acuerdas cuando leíste el Antiguo Testamento y hablaban cosas del tabernáculo y había cosas que eran sumamente santísimas, ¿no? O por ejemplo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo ni te asomabas.
Si te asomabas, podías morir. Y si entrabas, fulminado. De hecho, el sumo sacerdote, acuérdate que entraba una vez al año ahí, y si no pedía perdón, moría. De hecho, algunos ya lo último entraban con el pie amarrado y con unas campanitas en el tobillo. Porque si no se movía, pues ya se petateó, ya murió. Entonces, como nadie puede entrar, jálenlo. Y lo tenían que jalar. Porque era santísimo ese lugar. Santísimo. Quiere decir que era de mucha reverencia para Dios. Ah, bueno, ¿sabes qué es esto? Santísimo. Entonces, cuidado cómo la interpretas, cómo la enseñas y cómo la aplicas. Cuidado a todos nosotros, ¿no? Entonces, como Dios es sumamente sagrada, las Escrituras, el cómo yo las trate es un indicio de mi temor reverente. Y no estoy hablando de, no, yo no rayo mi Biblia, porque es sagrada. No, estudia, raya, apúntala, ahí se nota, no. Es cómo la interpretas, cómo la enseño, es decir, cómo aconsejo y cómo la vivo. Ahí se nota quién tiene sana doctrina y quién tiene ese temor reverente. Ahí se sabe. Por eso es importante la sana doctrina, porque ahí se nota cómo o qué concepto tengo de Dios. Ligero, entonces tiene mala doctrina. La gente de mala doctrina tiene un concepto ligero de Dios, superficial. Muy bien. Mira, entonces, si yo desarrollo un celo santo, el celo santo es bueno, es un fruto del Espíritu, ¿sí? Por su verdad, por definir cuál es su mensaje, por enseñarlo fielmente, por preservarlo, por luchar la verdad, un celo por develar el error y denunciarlo, cosa que hoy en día no se hace, entonces yo estaré en lo correcto, porque eso es doctrina sana. Pero además debemos recordar que una mala enseñanza, un mal consejo, trae una mala aplicación. Es decir, que las personas que no les interpreta tanto la correcta interpretación fiel, caerán en muchos errores de su vida diaria. Por ejemplo, como ya mencioné, por ejemplo, el día de hoy tienen un problema con su hijo, o tienen un problema fuerte en su vida, vamos a terapia, vamos con el psicólogo. No, ve a consejería, con los líderes maduros que conocen la palabra. No vayas a un psicólogo. Va en contra de la Escritura. ¿Sí? Muchos han adoptado, como ha sido etiquetada por la sociedad, por las ciencias sociales, la psiquiatría y la psicología, han adoptado que tienen cierto trastorno mental cuando en realidad es un pecado. ¿Sí? Muchos han oído mi testimonio. Yo era decía alcohólico, pero el alcoholismo no existe. El alcoholismo es una etiqueta de la psicología. Yo era borracho, yo me embriagaba. Alcoholismo no existe en la Biblia, existe emborracharse. Eso sí es pecado. El alcoholismo no existe, es una etiqueta de la sociedad. Y el día de hoy todos estamos acostumbrados. No, soy alcohólico. No eres alcohólico, eres borracho. Te gusta el alcohol y ya, ese es tu pecado y trabaja en él, ¿no? Entonces, no, pero estoy enfermo. No estás enfermo. Estás lleno de pecado, por eso tomas, ¿verdad? Muchos tienen trabajos incorrectos. ¿En qué sentido? De que se han asociado con gente inconversa y deshonesta. Cuidado, porque es una sociedad y te van a arrastrar a hacer cosas incorrectas. Ten cuidado. Eso tiene mucho que ver con la sana doctrina. Hoy muchos creen que la homosexualidad no es pecado. Y cada vez está de moda la homosexualidad. O se exalta alguien cuando sale del closet. Es visto como, wow, qué valiente. Valiente. ¿No? Y todavía hay gente que dice, no, pero sí, Dios no ama a los homosexuales. O nacen, se hacen, o cómo está la cosa. La Biblia lo dice muy claro. Es muy clara la Biblia en ese asunto, ¿no? Muchos creen que las mujeres el domingo tienen que venir con faldas para el culto. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Verdad? Muchos creen que tomar alcohol, bailar, ponerse un tatuaje, aretes, es pecado. ¿Dónde dice eso? Hay preferencias personales que no me gustan y no los voy a recomendar, pero no puedo decir, Chuy, si es un tatuaje, pecador, te vas a ir al infierno. No, porque no es verdad. No es verdad. Aunque a mí no me guste y no lo voy a recomendar jamás, pero no es pecado si tiene sana doctrina. En una ocasión,
por enseñar esto, se me cerraron las puertas de una iglesia donde estaba apoyando. Porque un grupo, una minoría dijo, eso no se debe enseñar. Estaba enseñando la verdad. Les está quitando la venda de los ojos. ¿Y qué optaron? Una minoría ganó. No, ya no vengo a predicar aquí. Para que veas el poder de la mala doctrina. ¿Sí? Yo no, fíjate bien, fíjate qué tremendo es esto. Yo no puedo darle gloria a Dios con mala doctrina. El error no glorifica a Dios. Así yo tengo con la mejor intención el día de hoy, me paré aquí, pero si estoy enseñando error, no glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Y mi función primordial es darle gloria a Dios. No importa qué tan honesto y qué tan bien intencionado pueda ser yo. No glorifica a Dios. Mira cómo dice aquí. El versículo 7 al final. De hecho, verá cómo les habla a Jesús. Hipócritas. Él no se anda con las ramas. Hoy se hace alguien, no, pero tú no eres Jesús, tú no puedes hacer eso. Dice el 7, en vano me honran. En vano. Fíjate, tú no me estás honrando. ¿Por qué? Porque estás enseñando falsa doctrina. ¿Sí? Doctrinas como si fueran mandatos humanos, no de la Biblia. En vano me honras, no me estás glorificando. Falsa doctrina. Si yo convierto las preferencias personales en mandato, caigo en esto. Sustituyen la sana doctrina por mandatos. Cuidado. Si Dios no dice ahí nada, yo no lo puedo poner como ley. Yo no puedo poner mandamientos donde Dios no habla. Ahí sí, cuidado. Entonces, todo esto, fíjate, al revés, muchos creen que las personas como yo que defienden tanto la sana, nos falta amor, te falta gracia, me han dicho. No, todo es producto del amor, mira. ¿Sabes cómo se demuestra que amas a Dios? Hay muchos que defienden, que no quieren pelear la sana doctrina, pero no hacen eso. La persona que verdaderamente ama a Dios, te dije yo, primero se le nota con un celo santo, un temor reverente, de cómo trata la Biblia. Y el trata la Biblia entra aquí, mira. Ese es un mandato. Desear. Pedro está ordenando a la gente, hey, deseen. O sea, tengan un montón de hambre, dice. Y le pone un ejemplo, como un bebé recién nacido. Tú sabes cómo son los bebés recién nacidos. Quítale el alimento y no lo calles nunca. No se calla nunca un bebé. Ha habido malos hombres que han matado niños porque no se callan por tener hambre. Fíjate qué tremendo es eso. Bueno, así dice Dios, quiero que anheles mi palabra. Así, con ese celo. Y dice claramente, no adulterada, porque la adulterada sabe mejor. Ahorita te voy a poner un versículo. La enseñanza, la falsa doctrina es más agradable a la carne, porque la sana doctrina es pesada, es dura, no se recibe tan bien. Tony predicó en la mañana sobre eso. Los cristianos carnales no les gusta la comida sustanciosa, no les gustan los temas fuertes, no les gustan las aplicaciones, no les gustan las reprensiones. Quieren suavecito, lechuguita, diluido, bajito la mano. Háblame suave, en tono bajito, no levantes la voz. El púlpito no es para eso. ¿No? ¿Dónde dice? La verdad sin adulterar es sana doctrina. Eso es lo que le da gloria a Dios. Ahora, y vean lo que dice ahí, ¿no? Para crecer en salvación. La única manera de poder crecer espiritualmente es con sana doctrina. Con falsa doctrina no vamos a crecer. Nadie crece. Puedes engordar la iglesia, eso sí. De hecho, las iglesias más gordas, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, no se ofenda a nadie, son las que tienen más mala doctrina. ¿No te has dado cuenta de eso? Hay memes, o ¿cómo se llama? Dije bien memes. Soy viejito, ya no soy actualizado. Donde viene iglesia reformada, 5 personas haciendo fila. Iglesias con falsa doctrina, llenas, colas, obviamente. Obviamente, estas no son agradables. No son agradables. Entonces, mira, pero una cosa muy distinta es conocer la sana doctrina, enseñar la sana doctrina, y otra cosa es vivirla. Ahí es donde entra el problema y donde podemos ser acusados. Una cosa es enseñarla, pero también tenemos que vivirla, porque entonces no caeríamos en legalismo con doctrina sana, pero legalismo, y eso es otro pecado. Hay que tener mucho cuidado. Mira, te voy a dar un consejo. Si has leído las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas son como credos o declaraciones de fe. Cuando tú vayas a una iglesia, y aquí nadie me lo ha pedido,
Ya es un mal síntoma ese. Bueno, que algunos ya nos conocen bastante bien. Cuando tú vas a una iglesia que te interesa, ¿sabes qué le tienes que pedir? Primero, visita su página para ver qué cree. Su declaración de fe. ¿Qué cree esta iglesia? ¿Qué enseña esta iglesia? Tienes que averiguar eso. Ahora, una cosa es que nosotros lo tengamos en papel, nuestra declaración de fe, la cual tiene que ser totalmente apoyada en la Biblia. Y otra cosa es que lo apliquemos, ¿verdad? Otra cosa es eso. Pero tú tienes que checar eso. ¿Qué enseña esta iglesia y cómo lo vive? Porque aquí dicen esto, pero en realidad no lo enseñan. Pues cuidado con esa iglesia, ¿verdad? Tienen que averiguar siempre que vayan a una iglesia la declaración de fe. O métete a su página de internet y vas a buscar ahí credo o declaración de fe. Y chécala. Y tiene que ser bíblica. Yo he checado varios de amigos o hijos míos que han ido y los aprovechan. No ponen nada. Ponen 4 o 5 versículos. Y esa es su declaración de fe. Para no comprometerse. Está mal para eso. Eso es mal. Ok. Bueno, nadie debemos de jactarnos de tener sana doctrina, ¿sí? Porque la sana doctrina viene del discernimiento, y el discernimiento es un fruto que nosotros tenemos que desarrollar, pero es por la gracia de Dios. ¿Estamos? No es porque somos más inteligentes. Yo iba para carismático que volaba. Si a mí no me hubieran agarrado ciertas personas, si me hubieran discipulado, yo sería un súper carismático. Cuando empecé a leer la Biblia, lo que más me llamó la atención es que cuando Dios hablaba con Abraham, dije, ¿cómo habla Abraham con Dios? Yo quiero hablar con Dios. Y cada rato, así, todos hablaban con Dios menos yo. Y luego llegaban hermanos a la casa y decían, no, pues hoy leí la Biblia y Dios me habló. Yo, ¿cómo te habló Dios? Yo estaba pero ofuscado por eso, no entendí esa expresión. Yo hubiera sido súper carismático, si no me agarran y me disipulan de la manera correcta, ¿no? Ya ves, creí que Dios me habló y ya me vine para acá. Y aquí tengo 20 años por esa mala interpretación, fíjate. Gloria a Dios, lo canalizó para bien, pero fue un error, porque me vine solo, dejé la familia. Otro error, para que veas lo que hace la falsa doctrina, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Como somos responsables de preservar la verdad de Dios, mira lo que dice aquí. Mira la urgencia de Pablo. ¿Por qué es urgencia? Les ruego que observen, que se fijen, de los de aquí, ¿sí? Esos que causan división y tropiezos en contra de lo que se enseña. Esos que empiezan a criticar, no, lo que dijo Brian, lo que dijo Antonio, lo que dijo Yosimar. Hey, cuidado con ellos. Y mira el mandato. No es falta de amor. Apártate de ellos. O sea, la gente que empieza a murmurar y decir o acusar que aquí hay falsa doctrina, bueno, si es verdad, no, ahí sí. Pero si es falso, apártate de ellos. Están generando división. Y en la mañana Tony predicó sobre eso. Fíjate el mandato, el ruego y el otro radical, apártate de ellos. Es más, si es posible expulsarlos. Poca levadura, leuda toda la masa. Así de peligrosa es la mala doctrina, la falsa doctrina. Y a veces pueden parecer más amorosos esos que traen falsa doctrina, y poco amorosos los que traen la buena doctrina. Cuidado, no hay que juzgar bien. Mira, para que te veas, eso se lo dijo en Romanos a la iglesia. Ve a Timoteo el mandato que le da. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, a la sana doctrina, ¿sí?, que es conforme a la piedad, y no puse el siguiente versículo, pero lo que dice es, el versículo 5, que apartemos de los tales. También del mandato de apártate de los tales. Fíjate. Si alguno enseña otra cosa, es decir, si alguno trae mala doctrina, apártate. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Daña mucho eso. Hace muchos años, cuando íbamos empezando una obra acá en Chicago, y estaba muy chiquita la iglesia, y llegó un matrimonio muy lindo, bien lindo, la verdad, muy lindo, en todos los sentidos, pero carismáticos y arminianos. ¿Qué te quiere decir con arminianos? Ellos enseñaban que la gracia se pierde y la salvación se pierde por ende. Entonces ellos empezaron a enseñar por debajo del agua a los hermanos que visitaban, porque eran muy hospitalarios, y cada vez que invitaban a alguien decían, no, si tú haces esto, la salvación se pierde. Y entonces nosotros ya habíamos enseñado lo correcto, y resulta que empezaron a dudar los hermanos sobre su salvación, y empezaron a citar ciertos textos.
Pues sí, es cierto, aquí el texto sí es cierto. Sí parece que se pierde la salvación. Los contaminaron. Un solo matrimonio, que ni siquiera era maestro. Imagínate que hubiera sido un líder. Gracias a Dios nunca lo pusimos a enseñar. Bueno, terminó yéndose el amigo, ¿no? Obviamente él nos odió porque no soportó la confrontación, ¿verdad? Le molestó la enseñanza, ¿no? Pero para que veas lo peligroso. Una iglesia chiquita y tambaleó a varias personas ahí de la iglesia. Mira el otro mandato, ya. Aquí Pablo ya va a morir. Y mira las palabras que dice: retén, guarda la forma de las sanas palabras. Retén, conserva por lo que más quieras, ¿no? ¿Y sabes por qué? Te tengo una mala noticia. La falsa doctrina va a prosperar. Esta no. Esta va en decadencia y esta va a prosperar la mala doctrina. Va a decir: qué negativo eres. Mira lo que dice este. Ay, aquí me había pasado. Sí, retén la forma de las sanas palabras. Pero mira, ¿por qué va a pasar esto? Pero el Espíritu Santo dice claramente que en el futuro, es decir, ahora, eso hace 2000 años, algunos van a apostatar de la fe. ¿Y sabes por qué van a apostatar? Obviamente porque no son de nosotros, ya lo sabemos. ¿Pero qué van a hacer? Escuchando falsa doctrina. Falsa en YouTube, Facebook, ¿sí? Esos que escuchan a Cash Luna, Dante Gebel, hay que denunciarlos. No, hermano, no diga eso. Denúncialos, no escuchen nada de eso. Nada de eso escuchen. Sí, el otro, ¿cómo se llama? Otro carismático de Guatemala, muy famoso. ¿Cuál fue el nombre? Muy famoso. Maldonado. Sí, cuidado con esos. Sí, el día de hoy ya tenemos, no sé, 50 años, que entró el Evangelio de la Prosperidad, acompañado de lo carismático, e invadió a todas las denominaciones, desde pentecostales, asambleas, Iglesia de Dios, hasta los católicos, bautistas, reformados, todos invadió eso. El falso Evangelio de la Prosperidad es tan atractivo y hasta sutilmente nosotros lo hemos adoptado algunas personas. El otro día les puse un ejemplo que hace años yo traía un carrito más viejito, un surito, una carcanchita, y me fallaba, cada rato me fallaba. Y una hermana muy linda que me quería mucho, ya falleció, me dice: hermano, no se preocupe, Dios le va a dar algo mejor. Eso es mentira, no hay ninguna promesa para eso. Eso es Evangelio de la Prosperidad, fíjate. Se oye bien bonito, yo lo vi, ay hermana, qué lindo. Lo raro es que sí se cumplió, me dio un carrito mejor, ¿verdad? Sí se cumplió, no me dio la lobo. Estoy traumado, voy con un psicólogo. No, pero a lo que voy es eso, pues. Le atinó, pero no tenía razón. Es a lo que voy, bueno, a ver. Entonces muchas personas se van a apartar por ponerle atención a la falsa doctrina. Así que vigila qué lees, a quién escuchas. No todo lo que huele a cristiano, fíjate, es bíblico. No todo lo que es religioso viene de Dios. Te di testimonio que hace muchos años tuve una librería cristiana. El peor negocio, ¿sabes por qué? Porque la doctrina sana no se vende. Duró años, libros ahí puestos. No se vendían porque era doctrina sana. No se vendían. No se venden, los libros de doctrina sana no los compra la gente, no lo quiere. Tristemente, ¿no? Entonces, pues tronó el negocio ese, ¿verdad? Entonces, mira, y aquí te lo da otro todavía. Va a venir un tiempo, ya estamos. Esa palabra no sufrirán es no soportan la sana doctrina. ¿Más claro quién es? No soportan. ¿Por qué? Porque les da comezón. Quiero algo bonito, que me anime, que me haga sentir bien cuando salgo del culto. No me digas en qué estoy mal, no me reprendas, no uses esos sermones. Habla agradable. Dime los 3 pasos para tener un matrimonio excelente, 5 pasos para ser exitoso en mi trabajo. Eso es lo que quiere la gente. Hablar del pecado, hablar de la doctrina. ¿A quién se le ocurre? ¿Sí? Pero esta iglesia, si va a empezar, tiene que empezar con un buen fundamento. ¿Y cuál? La sana doctrina. Lo primerito. El primer fundamento tiene que ser sana doctrina. Y todos tenemos que alinearnos, todos. En el nivel en que estemos. Yo sé que hay gente más madura, más crecida, con más conocimiento, pero todos tenemos que tener sana doctrina. Dice, no soportarán. Por eso las otras iglesias, y no me refiero a todas, porque no estoy acusando a todas, nada más las que tienen falsa doctrina, se llenan. Además, pueden tener 3 cultos en el día y se llenan, es increíble. Ve cuántas misas tiene la católica y hay un montón de gente. ¿Por qué? Comezón.
Cada vez más y más personas buscan iglesias y pastores donde les hablen bonito, donde les den ánimo y los hagan sentir bien, donde les enseñen cosas que supuestamente los ayuden en sus problemas, donde pongan alabanzas que me hagan sentir bonito. El miércoles estamos hablando de consejería. Entonces, hay consejería cristiana. Cuidado, eso no es bueno. La consejería cristiana es un sincretismo, y hay mucho en redes, hay mucho. La consejería cristiana es lo que dice la Biblia y lo que dice la psicología, y lo une. Esa es consejería cristiana. La buena es la consejería bíblica. Es así, es un extracto de todo esto. Esta es la consejería buena, la bíblica, no la cristiana. Digo, para que si vas a comprar un libro o te vas a meter en un curso, que hay muchos. Yo hace años me metí en un curso de allá de alguien muy famoso, que muchos de ustedes siguen en redes, de un pastor muy famoso, que está por acá en el centro, de una ciudad muy famosa, y una iglesia muy famosa, y me metí al primer módulo, se acabó. El segundo módulo me escribí y ya me salí, porque era consejería cristiana, aunque él le llama consejería bíblica. Pero hay sincretismo, hay psicología y falsa doctrina aparte, ¿no? La falsa doctrina. Entonces, pues ya lo dejé. Salió carísimo, pero lo dejé. En lugar de buscar iglesias sanas, donde hay pastores valientes que enseñan la verdad, que reprenden el error, que exhortan, ya amonestan, porque eso es bíblico, para que puedan crecer en santidad y para que caminen en la verdad y para que glorifiquen a Dios. Entonces, ya para terminar, así que, queridos hermanos y oyentes, la sana doctrina no es más que extraer la verdad absoluta de Dios de las Escrituras, proclamarla correctamente, fíjate, enseñarla fielmente y aplicarla en nuestra vida diaria. Por eso en los sermones explicamos lo que dijo el texto, qué quiso decir el Espíritu Santo para nosotros y cómo se aplica a esta audiencia. No en general, porque eso es bien fácil decir. Dios dice que nos amemos, hermanos, amémonos todos. No, pero aquí, ¿cómo aplica aquí el amarse? Y tienes que poner ejemplos gráficos de que están haciendo mal y qué cosas están haciendo bien. Si no la crece, no crece. Duele, claro, el orgullo. Va a doler mucho si estás mal. Claro que va a doler, pero si lo asumimos y lo adoptamos, crecemos. De nada sirve enseñar la sana doctrina con nuestras bocas y no vivirla. Esa es una contradicción misma de sana doctrina. Debemos, fíjate, encontrar la verdad, defenderla, conservarla. La sana doctrina glorifica a Dios, el error no. La falsa doctrina, fíjate, debe ser erradicada. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a erradicarla? De nuestras iglesias y mayormente de nuestras vidas. Hay que desarrollar un celo santo por la verdad y un discernimiento. Discernimiento. Todo el mundo, el miércoles vimos eso, todo el mundo aconsejamos, el problema está si lo hacemos bien o mal. Y si tienes mala doctrina, cuidado, porque lo más malo es que aconsejemos mal. Y si aconsejamos mal, esa persona va a vivir mal por tu culpa. No va a glorificar a Dios, lo vas a hacer que peque, en el mejor de los casos. Amén.